buenas tardes, eh, doctora Denesi, ¿no? Muy buenas tardes también a todos los que nos están viendo eh, por la transmisión de Facebook. Bueno, buenas tardes, doctora. Sí, justamente, bueno, el día de hoy vamos a estar, ¿no? En, empezando con este primer conversatorio que tiene la temática de valorización, preservación y difusión de la cultura andina huanuqueña, ¿no? En este caso, nos está acompañando eh, la, la doctora Denesi Pelagia Palacios Jiménez, en la cual nos va a estar un poco insertando, ¿no?, el tema de educación superior e interculturalidad, ¿no? Entonces, ella es investigadora, gestora cultural y educadora, licenciada en arqueología, ¿no?, por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster por la PUC y doctora en turismo y en educación. Fue fundadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y ocupó cargos como decana y directora de investigación. Ha integrado comisiones de la Asamblea Nacional de Rectores para orientar la gestión de universidades y ha recibido reconocimientos como la Orden al Mérito de la Mujer, ¿no?, y el Premio al Consorcio de Mujeres Líderes de Washington. De igual forma también es coordinadora del proyecto Capajñán en Huánuco y fue vicepresidenta académica de la Universidad Nacional de Frontera y actualmente es presidenta de la Universidad Nacional Ciro Alegría, ¿no? Así que damos la bienvenida a la doctora Denesi, ¿no? Y de igual forma, doctora, puede un poco aquí comentarnos, ¿no?, con respecto a su participación en esta ocasión en este conversatorio. Sí, te escuchamos, doctora Denesi.
trata tampoco de que hagamos una isla de Huánuco. Pues sabemos nosotros que la problemática interna del país está ligado con todos, ¿no?, los que nosotros estamos viviendo en el interior del país. Entonces, el compromiso de él era visibilizar los problemas sociales y culturales. Y esto lo convierte en una figura emblemática, diríamos, dentro de lo que es el panorama literario latinoamericano. Nosotros entonces en la literatura vamos a tener, diríamos, a personajes muy importantes que reposan precisamente en los ensayos, en el tipo de relatos que nos hacen, como José María Arguedas, por ejemplo, que es también otro de los literatos que nos va a enriquecer mucho, ¿no? Y todo ello es que tenemos que tenerlo en cuenta para poder aplicar la interculturalidad. Ningún científico social, mucho más si somos peruanos, podemos dejar de lado lo que es la interculturalidad, porque ella se va a referir a las relaciones de intercambio y de comunicación igualitaria entre los grupos culturales, que por supuesto son diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo en este momento el menosprecio que hay, por ejemplo, para tratar de ver lo que es, diríamos, esta problemática de la interculturalidad. Por principio, el término no reconoce superioridad de una cultura sobre otra. Es independientemente la relación entre mayoría o minoría. La interculturalidad más bien diríamos que apunta a construir una sociedad más democrática, al visualizar y describir, ¿no?, y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. Por eso es que la UNESCO refiere este concepto en su página web, diríamos, como la construcción de las relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. Entonces está muy ligado con lo que nosotros pretendemos cuando tratamos de investigar nuestras raíces. Es decir, hablar de interculturalidad es estar hablando del respeto irrestricto que debemos tener a nuestras culturas, a nuestras tradiciones y a nuestros pueblos ancestrales. Y sin embargo, hay las universidades, ahora estaba viendo algunos reportes, el 58% de jóvenes están muy lejanos de la realidad social, económica, política del país. Y este es uno de los fenómenos que está pasando. Es por eso que lo estoy ligando con la Universidad Peruana. Estoy haciendo en realidad un ensayo con ustedes porque dentro de un mes voy a estar en Santo Domingo disertando precisamente este tema, ¿no?, que tiene que ver mucho lo que es la defensa de nuestra cultura a través de la interculturalidad y que se tiene que impulsar precisamente a través de la Universidad Peruana. Todos conocemos que la Universidad Peruana fue creada pues un 12 de mayo de 1551 con el nombre de Real y Pontificia Universidad de Lima. Luego va a recibir el nombre de Universidad Mayor de San Marcos y que servía para fortalecer el régimen colonial bajo el modelo de la Universidad de Salamanca. Nosotros sabemos que entonces cuando se crea la universidad es precisamente para fortalecer el régimen de aquella época, que estaba ligada en un eurocentrismo, ¿no? Como que la cultura y las razas europeas eran superiores al resto. Y hasta ahora nosotros continuamos con ese patrón, arrastrando ese patrón, ¿no?, en desmedro de lo que es nuestro. Es por eso que cuando se da la reforma de Córdoba y las posteriores acciones han permitido el avance de la Universidad Peruana. Pues hoy no solo se oferta las tres carreras que inicialmente se ofrecían, como era Derecho, Medicina y Teología, sino hay una gran gama de disciplinas científicas, como lo tenemos nosotros en nuestra universidad, por ejemplo, que son lo que requiere el país
para su desarrollo. Es decir, que la universidad ha recorrido un largo e infructuoso camino desde la colonia, porque estuvo bajo la influencia de la iglesia. Pasado la independencia, hemos afrontado las pugnas por el poder y hasta ahora lo vemos que venimos arrastrando ese tipo de secuelas. Por ejemplo, han pasado más de 2 siglos, ¿no? Ya hemos pasado el bicentenario y sin embargo vemos que nuestra universidad no se contemporiza para poder formar los líderes que requiere hoy el país para su desarrollo, ¿no? Y llegamos así a nuestra época republicana, ¿no? Tratando de institucionalizarse y aportar a la sociedad desde su propia autonomía e independencia académica. Sin embargo, nosotros vemos que hay una carencia del desconocimiento de lo que es la biodiversidad, ¿no? Cultural que tiene nuestro país. Es por eso que esta universidad, me refiero a la Universidad de Huamachuco, que tiene su sede en esta ciudad, ¿no? En la provincia Sánchez Carrión, pertenece a la Sierra de la Libertad, ¿no? Todos la conocen como la Universidad del Ande Liberteño. Sin embargo, nosotros estamos viendo que es necesario retomar el camino o la ruta por que nos sembraron, diríamos, todos este conjunto de literatos. En el caso de Emilio Valdizán, nosotros reconocemos la valía de este ilustre guadalupeño que como médico también incursionó en el mundo de la literatura, ¿no? Y con su obra, por ejemplo, Los locos de la colonia, plasma una realidad, diríamos, que desnuda, o sea, cómo nuestros indígenas, nuestras poblaciones, ¿no? Eran atropelladas y terminaban perdiendo la salud mental, ¿no? Y él nos relata que cómo entonces cada época prácticamente tiene los locos determinados propios de las circunstancias que se viven. Hoy día nosotros vivimos una indiferencia y estamos ahora sesgados nomás por la cuestión de la obtención de las mejorías económicas, ¿no? Y eso es lo que nos está llevando muchas veces a dar la espalda, diríamos, en lugar de como profesionales postular a la solución de los problemas inmediatos, ¿no? No solamente problemas económicos, no solamente el respeto a lo que es nuestra cultura y patrimonio, sino también, diríamos nosotros, a lo que es una postura en cuanto a la defensa de la ciudadanía, de la democracia, de la gobernanza, ¿no? Porque no hay un equilibrio de poderes que es el ejercicio máximo cuando se funda una república. O sea, todavía estamos viendo la pugna del poder. Imagínense el hecho de tener 43, creo, ahorita en este momento, representantes que pugnan por llegar a ser presidentes de la república. Es uno de los países que muestra ese tipo de cosas que en realidad no solamente vamos, diríamos, a una cuestión burlesca, ¿no? Porque las plataformas de desarrollo que se presentan están muy lejos de ser la solución para el desarrollo del país. Cuando estoy haciendo este tipo de referencias, por ejemplo, su obra, una de las primeras que rompe con este tipo de conocimiento de la realidad, es La serpiente de oro. Es la obra cumbre de Ciro Alegría. Y en esta novela, este actor, ¿no? Sigue lo que es, diríamos, el llamado de un joven llamado Ambrosio, quien viaja desde la selva amazónica hasta Lima en busca de trabajo. Y en su cuento que él hace sobre el viaje, con diferentes personajes y situaciones que lo llevan a vivir, es decir, siempre el menosprecio de los limeños hacia el interior del país, ¿no? Entonces, hasta que Ambrosio finalmente encuentra trabajo en una plantación de caucha donde descubre la explotación y el abuso hacia los trabajadores indígenas. Es por eso que él decide, dice,
científicos sociales, como es la injusticia social que se vive, el abuso laboral, la lucha por la libertad y los derechos humanos. Estamos a punto de salirnos, por ejemplo, de los acuerdos internacionales de defensa de los derechos humanos porque no beneficia a nuestros políticos de turno, ¿no? Bueno, a través de esta historia de la serpiente de oro, Ciro Alegría nos muestra las duras realidades que enfrentan los trabajadores indígenas en las plantaciones, diríamos, de caucho de esa época, ¿no? Después viene otra obra que también es muy importante, que se llama Los perros hambrientos. En esta novela, la historia se centra en la vida de un grupo de campesinos indígenas que luchan por sobrevivir en las duras condiciones de la sierra peruana. El protagonista es Amaro. Amaro es un joven que regresa a su pueblo natal después de estudiar en la ciudad y se encuentra con una realidad desoladora, ¿no? La tierra está siendo arrebatada por los terratenientes y los campesinos viven en extrema pobreza. Es decir, a lo largo de esta novela, Amaro lucha por defender los derechos de su comunidad y enfrenta diversos obstáculos como la violencia, el hambre y la injusticia social. A través de este relato, el autor muestra las difíciles condiciones de vida en el campo peruano y denuncia las inequidades que sufren los campesinos. Recuerden ustedes que siempre de los abanderados es precisamente José Carlos Mariátegui, que indicaba que el problema en el Perú era el problema del indio, y el problema del indio era el problema de la tierra, ¿no? Se dio una reforma agraria desde arriba que trató de implementar la Velasco Alvarado, sin embargo fracasa. ¿Por qué fracasa? No solamente porque, diríamos, los campesinos no la requerían, sino que los profesionales mismos que se involucran en esto, que en ese caso eran los ingenieros agrónomos, lejos de contribuir a un reparto equitativo, a la capacitación técnica para los campesinos, o incluso hasta se formó el Banco Agrario, más sirvió para enriquecerse a los funcionarios que a los mismos campesinos. O sea, este es un problema que nosotros estamos viendo, que cuando se trata de implementar una política y los profesionales no estamos preparados para corroborar a lo que es el desarrollo del país, pues ningún plan que se propicie el desarrollo va a ser, diríamos, asertivo, ¿no? Entonces, esta obra, al igual que la anterior, ¿no?, tienen como tema la lucha social, el conflicto entre la modernidad y la tradición, así como los problemas derivados del poder económico desigual. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de Los perros hambrientos, es una novela que refleja una dura realidad de muchas comunidades rurales, no solamente en el Perú, sino también en América Latina, e incluso plantea un llamado a la reflexión sobre las desigualdades sociales. Es interesante, como le digo, tratar de hacer un análisis nosotros. Por ejemplo, cuando estamos estudiando, nuestra fuente es la historia, nuestra fuente son las fuentes históricas, las crónicas mismo nos sirven como el primer asidero para podernos darnos cuenta cuáles son los orígenes y poder tratar de ver las soluciones, porque si no conocemos nuestra realidad, nuestro pasado, va a ser difícil que nosotros tengamos una perspectiva de lo que es el desarrollo en el futuro. En la siguiente novela, sobre duelo de caballeros, ¿no?, narra una historia entre dos hombres, don Pedro y don Juan, quienes se enfrentan en un duelo a muerte por el amor de una mujer llamada Rosalía. Pero ¿cuál es el fondo de todo esto? Mientras que don Juan es más astuto e inteligente, don Pedro es un hombre fuerte y valiente. Ambos están decididos a luchar por el amor de Rosalía y deciden resolver sus diferencias en duelo con cuchillos. La pelea es intensa y brutal y ambos hombres demostrando su habilidad. Sin embargo, al final del enfrentamiento, ninguno de los dos resulta herido gravemente, porque Rosalía interviene y les pide que detengan la pelea. De esa
comprender que no vale la pena luchar por ella, si eso implica matarse entre ellos. Al darse cuenta del error en el que estaban cometiendo, tanto Pedro como Juan deciden dejar atrás el pleito y la rivalidad para cuidar una amistad. Rosalía les perdona a ambos e incluso acepta casarse con uno de ellos, ¿no? Sin revelar la elección. El cuento termina dejando al lector preguntándose quién sería el elegido por Rosalía para ser su esposo. Pero la historia lo que nos narra y pone énfasis es en que las dos rivalidades pueden superarse cuando se priorice el amor y la amistad sobre los conflictos personales, ¿no? Al final de cuentas es como que Rosalía no decide por ninguno de los dos, ¿no? Pero la obra cumbre que plasma este tipo de ensayo, en el cual yo quiero tratar de que ustedes vean de que nuestras raíces, nuestra cultura, nuestros orígenes, nuestra tradición, nuestra biodiversidad, entonces vale la pena conocerla. Y en la novela cumbre, que es El mundo es ancho y ajeno, este autor, ¿no?, desarrolla en la región andina, donde los personajes viven en un entorno rural marcado por la pobreza y las injusticias sociales. Hasta ahora continuamos nosotros con esa brecha, ¿no? Es decir, entre el mundo rural y el mundo urbano. Y ustedes lo conocen, yo me imagino que a través de las asignaturas estamos viendo estas brechas, estos indicadores, ¿no? Y la novela narra la vida de los habitantes de la comunidad campesina de Rumi, quienes luchan por sobrevivir en un ambiente muy hostil, ¿no? El protagonista es Ansel, es un joven indígena que lucha por mantener su tierra y sus tradiciones frente a la explotación y el abuso de las autoridades locales. Ahí viene el problema. Entonces, las autoridades están para representarnos, para ayudarnos o simplemente para enriquecerse. Ese es uno de los problemas que se viene arrastrando hasta ahora, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia se exploran temas como el conflicto entre colonos y campesinos, entre la resistencia indígena frente a los terratenientes y las dificultades que enfrentan las comunidades rurales para poder prosperar. Bueno, esta obra, El mundo es ancho y ajeno, ofrece una mirada cruda y realista sobre la vida en el campo peruano durante los principios del siglo XX. La novela destaca las injusticias sociales que afectaban a los campesinos indígenas y resalta su lucha por preservar su identidad cultural ante un sistema tan opresivo. Es decir, ya estamos hablando de la República, pero nuestro campesino seguía siendo oprimido, seguía siendo, diríamos, explotado, ¿no? Y en resumen, es una obra que reflexiona sobre los temas sociales como la desigualdad, el abuso de poder y la resistencia cultural, diríamos, en el contexto o en el ámbito rural, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que cuando tenemos que hablar entonces de universidad, cuando tenemos que hablar nosotros de interculturalidad, precisamente nos referimos a eso, al respeto irrestricto, ¿no?, hacia nuestras lenguas. Nosotros tenemos la obligación, por eso es que estamos llevando el curso de quechua en sociología, porque Huánuco todavía es una región rural bilingüe, ¿no? Entonces, en los lugares donde predominan los pueblos originarios, nosotros o los funcionarios del Estado, las autoridades, debemos utilizar las lenguas originarias para asegurar que los pueblos indígenas entiendan las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, ¿no? De lo contrario, no podríamos nosotros estar hablando entonces de interculturalidad porque no estamos respetando, diríamos, las lenguas de nuestros pueblos originarios. Acá estoy pasando por una experiencia muy interesante porque en Huamachuco tiene mucha preponderancia las rondas campesinas. Diríamos hasta tal punto que los policías, para hacerse respetar, piden que las rondas campesinas los acompañen.
de violencia está presente. Entonces, es eso lo que nosotros estamos viendo y es el pueblo mismo que se organiza. Y no solamente son los varones, las mujeres también constituyen parte de las rondas campesinas, ¿no? Y hoy se habla de la necesidad de una nueva convivencia, por ejemplo. Acá no existe la delincuencia, ¿no? Podemos dejar nuestro vehículo, nuestro carro afuera y no le pasa nada. Yo estoy segura que lo dejamos en cualquier otra ciudad y al día siguiente, si lo encontramos sin llantas, es mucho y a veces ni siquiera lo encontramos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son las rondas campesinas, es el pueblo mismo organizado el que trata entonces de mantener un orden. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestra cultura ancestral predomina ese tipo de valores, ¿no? De no tener que tomar lo que no es nuestro. Y qué interesante que nosotros estamos viendo este tipo de comportamientos, porque eso es parte del reflejo de la interculturalidad, es lo que nosotros tenemos que captar. En las grandes ciudades ya no nos organizamos, porque si las poblaciones nos organizamos, podemos contrarrestar la inseguridad ciudadana que se vive en este momento, ¿no? Queremos también que nuestras autoridades sean los únicos que nos vengan a tratar de cuidar, cuando nosotros mismos podríamos organizarnos y eso nos lo demuestra entonces las rondas campesinas, por ejemplo, ¿no? Las rondas campesinas ahora tienen reconocimiento también en nuestra constitución, por ejemplo. Pero si recuerdan ustedes cuando Pedro Castillo estuvo y las rondas amenazaban con llegar hasta Lima, ¿no? Uy, Dios mío, cómo generó todo un caos y la prensa precisamente fue la que se encargó de esto. ¿Cómo es posible? Están viniendo esta gente ignorante con sus machetes, ¿no? Pero esa gente ignorante que tiene machetes y que tiene látigos, porque lo que tienen son látigos, el que se porta mal o el que toma, diríamos, algo que no le corresponde, los latigan, ¿no? O sea, son castigados a latigazos. Esa es la forma como ellos tratan de enmendar y por supuesto que todos tienen mucha reserva de no caer en ese tipo de castigos. Entonces lo que quiero en realidad no es que vamos a propiciar violencia, sino es una nueva convivencia donde nosotros mismos nos hacemos respetar nuestros derechos universales, ¿no? Que es el derecho a la vida, que es el derecho a la libertad, que es el derecho a la propiedad también, ¿no? A tener que cuidarnos entre nosotros. Entonces, yo estoy viendo que por aquí lo que estamos tratando de encumbrar entonces en la Universidad Ciro Alegría donde estoy es acá también nació José Faustino Sánchez Carrión, por eso la provincia lleva ese nombre. Qué interesante porque es el personaje que prácticamente redacta la primera constitución del Perú. Él redacta la constitución para llevarlo a Ribagüero como presidente. Y si bien es cierto, en un principio, él propicia la avenida de Bolívar, ¿no? Incluso en su casa, acá en Huamachuco, se preparan las grandes batallas de Junín y Ayacucho, cuando Bolívar, estando acá, no era pues la presencia precoz de la República Democrática como la que pensábamos o la que soñábamos, sino que empieza a poner un gobierno vitalicio, porque José Faustino estaba en contra del protectorado de San Martín. Y se lleva una gran discusión en el Congreso con Monteagudo. Monteagudo defendía el protectorado de San Martín, ¿no? Y lógicamente José Faustino Sánchez Carrión defendía la República Democrática. Miren ustedes cómo pasamos a este tipo de personajes que acá entonces nos dejan bastante huella. Y es por eso que estamos tratando de hacer un análisis de cómo tenemos que tratar de reconstruir lo que es la República Peruana, donde haya un respeto para el equilibrio de poderes, donde haya un respeto a la gobernanza, donde las minorías también tenemos que estar representados, ¿no? Y lógicamente no se trata de estar dando leyes en desmedro de lo que es nuestros recursos,
sino que tenemos más bien que usar, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo, es decir, un equilibrio, una igualdad, ¿no? El equilibrio de poderes es fundamental. Cuando vemos un Congreso que atropella al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, etcétera, y ahora pretende controlar hasta el Jurado Nacional de Elecciones, y dicho sea de paso, también se considera como uno de los poderes autónomos, no nos garantizan la institucionalidad del país, ¿no? Entonces, tendríamos que retomar nuestras raíces, estimados jóvenes, ¿no? Y yo creo que es muy interesante hacer este tipo de conversatorios porque nos lleva a tener que pensar dónde estamos, cuál es el punto de partida y hacia dónde queremos llegar. Y yo creo que quiero finalizar este conversatorio para dialogar con ustedes, porque José Saramango nos dice hay que recuperar, hay que mantener y transmitir la memoria histórica. ¿Por qué? Porque pasa lo que nosotros estamos viviendo. Se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia, ¿no? Gracias, jóvenes. Tenemos que apostar por el buen vivir. Bueno, muchas gracias. Quería hablarles sobre ese tema. Si bien es cierto, no es realmente, pero se ajusta a lo que es la realidad de nuestra región, porque Huánuco no es ajeno a la realidad que sucede en toda la serranía peruana, ¿no? Ni en todo el interior del país. Hablar entonces de nuestras raíces es estar hablando precisamente de los orígenes, donde la gran cantidad de población que todavía tenemos con rasgos indígenas también tienen sus derechos, nosotros tenemos que respetarlos. Y los científicos sociales estamos para eso, ¿no? Para tratar de defender en que haya un equilibrio de poderes, en respeto a la institucionalidad, en que se defienda la libertad y los derechos humanos fundamentales de cada uno de nosotros. Hablamos ahorita de democracia, pero estamos hablando de una democracia autoritaria, ¿no? Y eso no es democracia, definitivamente, ¿no? Entonces, es bueno que tengamos términos, diríamos, muy bien plasmados para que podamos nosotros seguir por la ruta tanto de José Faustino Sánchez Carrión, de Emilio Valdizán, de Ciro Alegría y de todos los grandes personajes que nos han dejado ese ejemplo. Gracias, joven. Estoy abierta para cualquier pregunta que ustedes puedan hacer. Muchas gracias, doctora Denesi, ¿no? Justamente aquí por compartirnos un poco tanto de su experiencia como de igual forma de su conocimiento, ¿no? Y pues sí, justamente, ¿no? Como estamos hablando de interculturalidad, ¿no? Con respecto al aspecto cultural y como se está tratando de fomentar un poco más, ¿no? Con estas actividades, ya sea de manera presencial o de manera virtual de igual forma, a que podamos un poco dialogar y que se pueda dar a conocer en temas en relación a la cultura, ¿no? Entonces sí, justamente para poder ya un poco también dialogar, sí, creo que Alex tiene una pregunta normal, Alex, puedes, Adelante, Alex, sí, estamos para conversar. Buenas tardes, ponente de Nancy. Les saluda Abler Alex, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Universidad de Huánuco. Agradecerle por la ponencia, en la cual se presenta este tema bastante importante, lo que somos, lo que hacemos y la razón por la cual estamos acá. Es muy importante. Y mi pregunta basta de qué tan preparados estamos como sociedad para seguir manteniendo tal vez nuestras costumbres, o que siga prevaleciendo a lo largo del tiempo.
despertan más hacia otras modas y no más a lo propio, que son lo que sufrimos. En base a eso va mi pregunta, ¿qué tan preparados estamos como sociedad para poder aún seguir teniendo esta cultura, interculturalidad, la cual mencionabas? Sí, Alex, muy interesante tu preocupación. Juan Anción, que es uno de los antropólogos destacados, nos habla sobre el eurocentrismo y cómo se impuso acá como modelo en nuestro país, en Latinoamérica, ¿no? Y que aún perdura, ¿no? Como una sobreposición, diríamos, de raza y de cultura, como te digo, en menosprecio de lo nuestro. Lastimosamente, bueno, Valcárcel nos habla de que cuando los españoles llegaron acá y se dieron cuenta de la cantidad, no solamente de oro, sino, diríamos, nuestras leyes, toda la planificación, no es casualidad que, por ejemplo, Capañán haya sido declarado maravilla del mundo, sino que es una obra de ingeniería que abarca casi todo Latinoamérica, por ejemplo, me refiero al camino Inca, ¿no? El que Machu Picchu haya sido declarado maravilla del mundo es porque precisamente todo el mundo reconoce de que el eurocentrismo no es la política que tenemos que nosotros seguir aplicando. Sin embargo, hay un menosprecio hacia lo nuestro, infundado a veces desde la educación misma, ¿no? Desde la educación, porque todavía seguimos manteniendo esos modelos, diríamos, de imposición, ¿no? Cuando ustedes ven, a veces lo cuento, ¿no? La maestra en primer grado quiere hacer una escenificación de la reinita y está entonces poniendo, por supuesto, a la niñita que tiene cabellos castaños, rubios, blanquita, ojitos claros, ¿no? Y nunca escogen una niñita que pueda ser morenita, ¿no? O que tenga nuestras facciones, que sea de paso es el grado de belleza que tenemos nosotros acá. Empezamos por eso, ¿no? O sea, los cánones, los patrones impuestos a través mismo de una educación mal llevada, ¿no? Entonces nosotros, que nos estamos formando como profesionales, no tenemos que menospreciar a nadie. El hecho de que veamos, por ejemplo, que nuestras madres usan todavía polleras o que hablen quechua, alguna gente lo ve como, ay, me siento mal, me siento incómoda, ¿no? Porque hablar inglés es mejor que hablar quechua. No es eso, joven. Nosotros tenemos que tratar de valorar todo lo que es nuestro, ¿no? Y no solamente se trata de esta valoración, diríamos, física, sino que a través de nuestra cultura tenemos que reconocer que nuestra cultura está considerada como la quinta cultura más importante del mundo. ¿Por qué? Porque tenía toda una respuesta. Es una cultura holística de respeto a la naturaleza, ¿no? Hoy día nos llamamos civilizados, pero contaminamos los ríos, ¿no? Contaminamos todo, talamos los árboles en forma indiscriminada, la pesca indiscriminada y nos creemos civilizados, ¿no? Nuestra cultura holística permitía un equilibrio para el mantenimiento de la naturaleza y del hombre. A eso es lo que se llama sostenibilidad. A eso le llamamos nosotros racionalidad andina. Entonces se trata de recuperar cantidad de valores que nos ha legado nuestra cultura. Lo que nos falta es conocer más, diríamos a profundidad, todo lo que nuestra cultura nos pueda dar. Están los israelitas viniendo, me refiero a la gente de Israel, ¿no? Y ahorita exportan la técnica, ¿no? Del goteo. Exportan la técnica de los embrios de chakras hundidas. Oigan, por favor, eso lo teníamos nosotros antes de los incas. Los mochi ya lo practicaban, los nazca lo practicaban, los paracas lo practicaban, o sea, todos los pueblos que vivían en la costa y que tenían los desiertos, lo practicaban muy bien y eran pueblos agrícolas. Sin embargo, nosotros no rescatamos, no tenemos ninguna patente nuestra, por ejemplo. Viene uno y al lado, la uña de gato la patentan los alemanes, por ejemplo, ¿no? Bueno, el pisco lo patenta Chile. ¿Qué cosa es esto? O sea, parece que nosotros, como profesionales y nuestros políticos, tienen
prácticas. Por eso yo los felicito que ustedes estén abriendo este espacio, este conversatorio, donde quienes estamos estudiando este tipo de problemas, pues tenemos que socializarlo con ustedes. Gracias, Alex. Gracias a usted. ¿Alguien más, por favor? Sí, maestra, yo tenía una duda. Eh, Sí, Raúl. a ver, sí, por ejemplo, a ver, ¿cómo se puede evitar que la interculturalidad en las universidades solamente se quede en el discurso y no en la práctica, ¿no? Teniendo en cuenta y poniendo un poco de contexto que no solamente tal vez ahorita actualmente como está pasando, ¿no? en nuestra carrera, sino también tal vez en otras facultades que de igual forma también llevan el curso de quechua, mayormente solamente se habla tal vez de, de cómo se escribe o de cómo se habla. Muchas veces tal vez los chicos solamente se familiarizan con eso o los estudiantes, ¿no? Pero más allá de qué hay detrás de la lengua, ¿no? Que tal vez es de cuál es su forma de pensar, cuáles sus costumbres, no lo llegan tal vez de alguna otra forma a enseñar o a llegar a incorporar en el desarrollo del aprendizaje del curso de quechua. Mira, yo creo que nosotros como universidad peruana, la ley universitaria está considerando lo que se llama responsabilidad social universitaria. A través de la responsabilidad social universitaria tenemos los programas de proyección social, extensión universitaria, no incubadora de empresas, etcétera, etcétera. Pero ustedes como sociólogos tienen cursos, tienen sociología rural, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sociología rural debe ser dada en el campo. Y Huánuco tiene cantidad de comunidades campesinas con las cuales tenemos que tener convenios, por ejemplo. Así como yo estoy viendo este problema de las rondas campesinas acá, oiga, Huánuco también ha tenido sus rondas campesinas. Es por eso que la gran matanza que hacen los grupos subversivos cuando llegan primero en RTA a Choras, ¿no? Y luego se enteran o quieren también tomar la comunidad de Choras, es que porque precisamente esa era una de las comunidades más organizadas, porque ahí había rondas campesinas en Choras. Entonces, esos patrones, por ejemplo, es interesante tratar de rescatar, fomentarlos, ¿no? La autodefensa, como decimos, de los pueblos, tiene que empezar por ahí. ¿Y quiénes tenemos que hacerlo? Es la universidad la que tiene que ir al campo también. Nosotros no somos una isla, el conocimiento no se genera, diríamos, en el salón, el conocimiento se genera en la investigación, en la práctica misma. Yo les invitaría a que más bien traten de hacer cursos un poco más prácticos que teóricos. Necesitamos tener un taller de proyecto de desarrollo social, por ejemplo, en la Escuela de Sociología, donde podamos plasmar para cada comunidad campesina, para cada caserío, ¿no? Para cada asentamiento humano, poder nosotros brindar ese apoyo, ese soporte. Es eso lo que podría decirte, Robert. Sí, justamente, ¿no? Eh, se está como que tratando de incentivar tal vez un poco más, sobre todo en el curso de quechua, que se trate de interactuar un poco, ¿no? Tal vez de adentrarse lo que es en la parte ya más práctica con respecto que no solamente es aprender la lengua como tal, sino también la vivencia, ¿no? Un poco también lo que son su forma de pensar, interactuar, porque justamente, ¿no? Como estoy estudiando la carrera de sociología, tal vez muchos estudiantes al momento de hacer algunos trabajos de campo ya y cuando tratan de interactuar, ¿no? Con estas comunidades, zonas más alejadas, no solamente aquí dentro de la ciudad, es como que hay un choque, ¿no? de culturas, un choque de forma de ver las cosas, entonces son maneras diferentes en las cuales tanto los estudiantes de sociología como las personas dentro de las comunidades chocan en esa parte, ¿no? Y no hay como que una muy buena conexión.
pero justamente no como nosotros tenemos algunos cursos que son en relación a poder tal vez adentrarnos un poco más a la cultura andina, que es sociología rural, de igual forma también el curso de quechua, no, a un poco de tal vez de relaciones comunitarias y de igual forma también en proyección, pero la base, el curso más base es el quechua, no, donde nos adentramos a esa parte, pero muchas veces como que solamente nos enseñan y ahí queda, y ya no se ve ya otros aspectos más con lo que es relación a poder adentrarnos un poco más a nuestra cultura, ¿no? Sería bueno, ¿cómo se llama? Que propongan ustedes talleres con las mismas comunidades bilingües o quechohablantes que tenemos en la región. Que le propongan a sus profesores que llevan esos cursos, ¿no? Porque no se trata solamente, como te digo, de quedar en la parte teórica de aula, ¿no? Sino que tenemos que llevar a la práctica para entender lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Porque el quechua una lengua no solamente muy amorosa, muy cariñosa, ¿no? Sino que tiene un significado muy especial, ¿no? Por eso que incluso algunos dicen que cada lengua tiene su alma. Entonces ahí expresamos nuestros sentimientos a través de nuestras lenguas. Yo creo que sería muy importante que ustedes permitan que a través de esa lengua, de ese curso, perdón, se trate de hacer talleres con las mismas comunidades campesinas y ver qué es lo que requieren ellos de la universidad. Por ejemplo, años atrás, cuando visitaba las comunidades, muchos me pedían que querían asesoría jurídica, por ejemplo, ¿no? Pedían que se les pueda hacer la defensa de sus tierras. No había nadie quien, ¿cómo se llama?, levante la bandera de defensa por sus tierras. Había ese tipo de necesidades, como también de proyectos de desarrollo. Ustedes saben que llegan los presupuestos a los municipios, a los gobiernos locales y muchas veces revierte porque no hay proyectos para desarrollar. Entonces la universidad no debemos ser solamente la entidad que comparte un conocimiento repetitivo en el aula, sino más bien plasmarlo a través del servicio profesional hacia estos pueblos. Creo que tenemos que dar una parte un poco más dinámica, ¿no? Y eso es muy importante. Sí, no, y con lo que es respecto a no solamente la carrera de sociología, ¿no? Sino también a otras carreras que también llevan el curso de quechua, creo que ahí son un poco más ya teóricos, ¿no? Y no abarcan tanto lo práctico. Pero de igual forma, ¿no? Hay otras carreras que de igual dentro de su interacción ya al momento de terminar su carrera como tal, ¿no? Trabajan sí o sí también con lo que son comunidades andinas, ¿no? O las comunidades que no están dentro de aquí de la ciudad, ¿no? Entonces por esa parte sí, maestra. Yo creo que ahora los estándares de calidad que se requieren no están solamente en el aula, están precisamente en cuánto trabajo hacemos nosotros en las comunidades campesinas, en la sociedad misma, en qué forma colaboramos a la solución de los problemas de ellos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, nuestra carrera nunca se va a acreditar, ¿no? Nosotros tenemos que acreditarnos en la medida en que demostremos que tenemos los estándares de calidad. Y uno de los estándares es precisamente que nuestra carrera sirva para solucionar los problemas del país, ¿no? Que nos atañe, por supuesto, a nuestra especialidad. Tenemos tal cantidad de conflictos sociales, por ejemplo, ¿no? La conflictividad social debe ser uno de los talleres fundamentales. Incluso tenemos el problema de los paperos, ¿no? Tenemos el problema con varias comunidades, con la cuestión del territorio, etcétera. Y como que nosotros nos mantenemos alejados de toda esa problemática, cuando al contrario, nosotros deberíamos ser los primeros en estar interviniendo en ese tipo de problemática para corroborar a la solución de los problemas de una forma objetiva, veraz, técnica, histórica, etcétera, ¿no? Es eso lo que podría contestarles al respecto. Sí. ¿Y cómo estamos por Huánuco? Maestra, estamos, bueno, está yendo todo tranquilo, ¿no? Por esa parte, todo bien. Se está tratando de realizar estas actividades, pero justamente, ¿no? Como
como tal vez el problema ahorita que se está pudiendo identificar es pues el manejo de información y no solamente en el aspecto tal vez cultural, sino también en otros aspectos, ¿no? Como que está habiendo un poco de tal vez desinterés y no hay como que entre sus manejos de día a día la información en estos aspectos. Pero podemos ver pues, que actualmente creo que ahora lo que está un poco más tal vez siendo tendencia en poder hablar, ¿no? En estos temas es sobre la problemática social en general, lo que está pasando, ¿no? Sobre todo en la parte política. Pero por esa parte también como que de alguna u otra forma va a influir a que se va a estar pues relacionando esos problemas, ¿no? Por las decisiones, por las leyes, por las normativas y es todo un caos. Estamos próximos al aniversario de la facultad, ¿no? Así es, maestra, claro, el aniversario de la facultad se acerca. Ya estamos próximos, sí. Bueno, espero que también salgan a relucir temas académicos, ¿no? Que se pueden hacer ese tipo de diálogos es muy interesante para ver dónde estamos, cuál ha sido nuestro punto de partida y hacia dónde vamos. Fundamentalmente es eso. A mí me preocupa hacia dónde vamos, ¿no? Porque la universidad estamos perdiendo un papel protagónico muy importante. Ya no ha asumido ese liderazgo que era en la colonia. En la colonia servía para formar gobernantes para que sigan explotando. Ahora nosotros tenemos que formar líderes para que propicien precisamente la democratización del país y la institucionalización. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y los líderes tienen que ser con conocimiento de causa, me refiero a gente profesional, ¿no? Que pueda entonces coadyuvar a la solución de problemas. Pero lamentablemente la corrupción gana. La corrupción gana porque gana el que paga más al jurado, gana el que corrompe más a la población, el que da mayor dádiva, etcétera, etcétera. Entonces es un camino largo que tenemos que hacer para poder trabajar con la población y es la única forma, una población informada con la verdad, diríamos, y objetiva, tenemos un lineamiento para el desarrollo. Si no, caso contrario, siempre vamos a estar como un país periférico. Sí, así es, maestra. Eh, Justamente también tenía otra curiosidad. Eh, Como, bueno, ¿de qué manera tal vez proyectos como lo que es Noel Capañán, en la cual está participado, pueda inspirar a nuevas formas tal vez de enseñar o aprender, ¿no? O de alguna otra forma que podamos un poco tal vez conocer y reconocer, ¿no? Este tipo de proyectos en la cual se está trabajando dentro en el aspecto cultural. Bueno, uno de los sueños en realidad es hacer de Capañán, de Huánuco, un parque cultural, ¿no? El parque cultural donde esté involucrando no solamente a los vestigios arqueológicos, sino también a los asentamientos humanos y comunidades que estén próximas a él. ¿Por qué? Porque es una ruta cultural realmente la que tendríamos nosotros que tratar de hacer, que se va a convertir en una ruta turística. Y el desarrollo para nosotros estamos viéndolo desde la perspectiva del turismo cultural, honestamente. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Tenemos tanto patrimonio, tanto legado, tanta cultura y no lo estamos aprovechando. Por ejemplo, me da pena cuando turismo lo están asimilando a lo que es hotelería. Nosotros en la rama de hotelería, la gente no va a venir porque le presentemos mejor hotel que la cadena Hilton, Marriott, Sheraton, etcétera, etcétera, sino que nosotros no vamos a competir con ellos, pero sí podemos
tenemos que aprovecharlo nosotros, pero muchas veces no lo estamos aprovechando, no estamos incidiendo en hacer ese tipo de inversión, me refiero, un poco más en la inversión humana y cultural. Sí, por esa parte, ¿no? Sí, está un poco tal vez abandonado lo que es dentro de Huánuco, fortalecer lo que son la parte del patrimonio arqueológico, ¿no? Como que solamente, por ejemplo, también en algunas actividades, ¿no? Solamente como que tratan de tal vez hacer una pequeña limpieza y ya, y ya, ¿no? Como que un pequeño mantenimiento, pero de ahí tal vez a poder sacar otros productos más con respecto a esas zonas, como que no hay tal vez ese interés o ese compromiso, no lo dejan un poco abandonado. Pero por esa parte también, ¿no? No solamente tal vez es un poco, bueno, tal vez no es también una responsabilidad de las autoridades, sino también debería de ser también, ¿no? Por otra parte, la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Tal vez ese interés y ese compromiso para poder un poco revalorar y pues de igual forma también exigir, ¿no? Que se pueda tomar en cuenta un poco más para la difusión y el trabajo de que se pueda otra vuelta reactivar esas zonas. Así es. Tenemos el camino trazado, solo nos falta a nosotros continuar por esta ruta. Bien, jóvenes, muchísimas gracias más bien por la invitación y los felicito por ese interés que tienen ustedes en, en tratar de seguir adelante, ¿no? Un abrazo y mi cariño por siempre para todos. Sí, de igual forma, maestra Denesi, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues de igual forma aportar, ¿no? Desde de forma voluntaria sobre todo aquí compartiendo un poco sobre su conocimiento y sus experiencias que de por sí los que estamos aquí y de igual forma de los que van a estar viendo, ¿no? Esta reunión va a ser muy enriquecedor poder saber e informarnos, ¿no? De respecto al tema en el aspecto cultural y pues se va a estar tratando de igual forma, ¿no? Trabajando más lo que es en la parte cultural, en la parte de poder adentrarnos y tocar, ¿no? Temas que conlleva a la interculturalidad, a la cultura, y de por sí que es muy amplio poder tocar, ¿no? También de igual forma también la lengua quechua, las costumbres, las tradiciones, los saberes, entonces todo eso se va a estar trabajando, ¿no? Y se va a estar de alguna u otra forma tratando de poder ampliar, ¿no? De igual forma al público objetivo y de adentrarse a lo que es el interés también por parte de los demás, ¿no? Esa parte se va a estar trabajando por parte del grupo, ¿no? Que es Lupa Sociológica, de igual forma también con otros proyectos. Y más bien agradecemos, doctora Denesi, por poder apoyarnos en esa parte. Nada, Robert, estamos para servirlos. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias igualmente, doctora. Ya, hasta la próxima. Hasta la próxima, doctora Denise. Hasta luego, de igual forma a todos los que estuvieron presentes y pudieron escuchar. Así que nos vemos en la siguiente actividad y gracias, doctora Denise, y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes.